Asambleísta tiene la palabra, asambleísta Miguel Moreta. Gracias, presidenta. Ciertamente de 1938 a la fecha han pasado muchas cosas. Y de allí que, aplicando unos mandamientos de ese tratadista uruguayo Eduardo Couture que decía, el derecho se transforma constantemente y es necesario que los abogados estudien, por caso contrario cada día serán menos abogados. Es necesario apuntalar un proceso de cambio en la administración de justicia. Pero creo yo que tenemos la oportunidad histórica, brillante, de materializar ese ítem que dice en el preámbulo de la Constitución, de que decidimos construir una sociedad que respeta en todas sus dimensiones la dignidad de las personas y las colectividades. Que respeta en todas sus dimensiones la dignidad de las personas y las colectividades. Y efectivamente debemos tener presente también de que para materializar esa realización de justicia es necesario precautelar la vigencia plena de principios como el que establece el artículo 1 de la Constitución, de reconoce al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia que permanentemente se vulneran. Que en el artículo 66, numeral 3, letra B, dice que es derecho de los ecuatorianos a una vida libre de violencia en los ámbitos público y privado. Que es derecho de los ecuatorianos, en el artículo 75, el acceso gratuito a la justicia y tutela efectiva por parte del Estado. Que es derecho de los ecuatorianos acceder a la seguridad jurídica. Que es derecho de los ecuatorianos que el sistema procesal sea un medio para la realización de la justicia, procurando la inmediación, celeridad y eficiencia. Y que es necesario también desmontar las prácticas dolosas del enjuiciamiento civil, administrativo y tributario, y de que se debe desterrar de plano la mala fe procesal en cumplimiento de lo previsto en el inciso segundo del artículo 174. Aquí no importa establecer qué justicia ha sido más mala, si la Pichicorte o la Corchocorte. Lo que importa es darle a los ciudadanos la certeza de que si van a ir a juicio, su pleito, su litis, su juicio va a ser resuelto en forma expedita, en forma oportuna, respetando el debido proceso, salvaguardando el derecho a la defensa. Ayer como ahora, la administración de justicia en el Ecuador sigue siendo pésima, sigue siendo lenta, ineficiente, engorrosa, cargada de excesiva incidentalidad. Una administración desprestigiada, con inseguridad jurídica e inseguridad ciudadana. Lo que importa es que la gente vuelva a cumplir la palabra empeñada, vuelva a confiar y a proferir buena fe, a cumplir los contratos. Las economías de los pueblos, los países, los grupos de países se desarrollan en función de los contratos que se cumplen, no de aquellos que se dejan de cumplir. Y entonces es necesario que este Código General de Procesos, al que hemos decidido como oposición propositiva apoyarlo de manera unánime, tiene que tender a corregir los abusos, por ejemplo, de aquellos que más tienen con los que menos tienen. Y sobre todo, corregir los abusos del superpoderoso Estado contra los administrados y contribuyentes. Se dice permanentemente que no vamos a apartarnos del principio solvet et repet en casos contenciosos tributarios, que significa pague primero y reclame después. Les pregunto, colegas legisladores, en el caso Majadita del Banco de Fomento, en que a unos pobres campesinos los utilizaron, sus documentos de identidad, para hacerlos figurar como deudores, y otros funcionarios inescrupulosos se llevaron el dinero, ¿tienen acaso la obligación de consignar primero el monto de la caución para reclamar después? Alguna colega asambleísta refería en el interior de la comisión que hubo un caso en Galápagos en que por ayudar a los pescadores artesanales para comprar nuevas embarcaciones, le dieron el dinero, el crédito al fabricante de las embarcaciones, y este nunca cumplió. Sin embargo, ante el banco los obligados eran los pescadores artesanales. Entonces yo creo que hay que establecer casos de excepción, particularmente cuando los títulos de crédito estén prescritos, cuando se cuestione la legitimidad por vía de falsedad o falsificación, y cuando
el servicio que está generando la Coactiva, por ejemplo, existente. Como el caso de las empresas públicas de agua potable y particularmente la de Santo Domingo, en que desarrolló una desaforada campaña de cobranza de Coactiva con amenazas, con cartas intimidatorias y todo tipo de hostigamientos contra ciudadanos pobres de los sectores Santa Marta, el Cañaveral, Platanito, para cobrarles por el servicio de agua potable, porque así había arrojado el sistema el informe de cartera vencida, sin siquiera percatarse de que no habían ni siquiera instalado las acometidas del agua potable. Ese tipo de cosas se dan en el Ecuador, ese tipo de cosas se dan contra la gente más pobre. Y es necesario ir corrigiendo cualquier posible exceso que pueda tener el Estado. De allí que, al hablar de reformas, también tenemos que tener cuidado en no caer en contradicciones, compañeros. Si revisamos el artículo 136 del 164, se habla de la oportunidad para presentar documento de probatorio a la demanda. Yo digo que no se puede coartar el derecho a la defensa. El derecho es totalmente dinámico y quienes hemos litigado, quienes hemos sido abogados litigantes, sabemos que muchas veces, por su condición cultural o de educación, el cliente, el actor, el accionante, no dice todos los datos al abogado, no sabe todos los medios probatorios y le entrega información incompleta. Y el abogado, con la investigación en el camino del juicio, va encontrando nuevos elementos de prueba. De allí que se debería extender para que los documentos probatorios puedan ser alegados y presentados aún o recomendados antes de 24 horas de convocarse a la audiencia correspondiente. En el caso del artículo 147, cuando se habla de las excepciones previas, el numeral 5 dice error en la forma de proponer la demanda. Bueno, esta disposición es abiertamente inconstitucional. El artículo 169 de la Constitución dice que la justicia no se sacrifica por la mera omisión de formalidades. ¿Y cómo es que acá el juez está obligado a desechar la demanda por error en la forma de proponer la demanda? El juez está llamado a suplir los defectos de forma en que hayan incurrido las partes. Tanto más que se está estableciendo el hecho, por ejemplo, en el caso monitorio, de no recurrir abogado para entrar a presentar una acción. Entonces, el usuario no es estudiante de derecho necesariamente, ni es abogado litigante, como para estar inteligenciado de las solemnidades sustanciales. En el artículo 171 del proyecto se dice que a petición de parte el juez descartará las preguntas sugestivas. No debe ser a petición de parte. El juez tiene la obligación de precautelar el ejercicio, el debido proceso para la persona que va a rendir confesión judicial. Entonces está obligado, le pidan o no, a desechar las preguntas sugestivas, capciosas o temerarias. Respecto al artículo 238 en la inspección judicial, se dice que solamente podrá pedirse dentro de la demanda y allí no se guarda coherencia con lo que establece el artículo 127 para el caso de las diligencias preparatorias. Entonces ahí hay que corregir para no tener contradicciones. En el caso del artículo 284, en el tercer inciso, se habla del abandono, diciendo que se archivará el proceso cuando el abandono es la falta de accionamiento en un juicio, una contienda judicial, y no el desistimiento expreso. En el caso del artículo 376, cuando habla de medidas cautelares a favor de la administración y suspensión del acto o hecho impugnado, hay que profundizar y mejorar la redacción al punto que los campeones del abuso de medidas cautelares Un minuto, en este asambleísta. país, llamados SRI, IES, Agencia Nacional de Tránsito, no pongan bloqueos de cuenta y provisión de enajenar por cobros de $40, de $10 de multa, etcétera, cosas. Lo propio en el caso de la suspensión de medidas cautelares. Si se están fundando en títulos de crédito prescritos, cuestionados de falsedad o por hechos generadores inexistentes, no se debe obligar a que el administrado caucione el total del monto más un 10% de intereses. Entonces, hay cosas que hay que corregir. Yo creo que este debate está empezando y está empezando, ojalá, de una forma democrática, de una forma que tenga apertura y que al final del día les sirva a los ciudadanos
para recuperar la fe y la confianza en la administración de justicia. Gracias, Presidenta.